El comedor se quedó en silencio a mitad del bocado. Brooke estaba de pie en la cabecera de la mesa, con la copa de vino levantada como si fuera a dar un brindis, pero la expresión en su rostro no era de celebración. Era fría, calculada. El candelabro sobre ella atrapaba la luz y hacía que todo se sintiera más filoso de lo que debería. Seamos honestos con nosotros mismos este año, dijo. Su voz recorrió la sala como un veredicto. Rachel nunca fue realmente una de nosotros. Sentí que el tenedor se me resbalaba de los dedos. Golpeó contra el plato, pero nadie me volteó a ver. Todos la miraban a ella. Mi madre asintió despacio. Mi padrastro se quedó mirando su plato como si fuera a tragárselo entero. Mis primos se movieron incómodos en sus sillas. Nadie dijo nada. Brooke continuó. Ella no está en el testamento. No va a recibir ni un centavo. Y, francamente, ni siquiera debería estar aquí. Mi esposo, Eric, apretó mi mano debajo de la mesa. Su agarre era firme, estable, pero yo no respondí. No me moví en absoluto. Y entonces sonó el timbre. Brooke frunció el ceño. ¿Quién invitó a alguien más? No respondí. Yo ya sabía quién era. Mi nombre es Rachel. Tengo 38 años. He trabajado como asistente legal en un despacho de tamaño medio durante los últimos 12 años. Sé leer entre líneas en documentos legales, detectar inconsistencias en testimonios, mantener la calma cuando todos los demás se están desmoronando. Pero nada de eso me preparó para lo que se siente crecer en una casa donde siempre fui la extraña. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años. Mi madre se volvió a casar un año después. Su nombre era Donald, y venía con una hija, Brooke. Ella era un año menor que yo. Pero desde el momento en que cruzó la puerta, ella se adueñó de la casa, del cuarto más grande, de la ropa más nueva, de la atención en la cena, de los elogios por cada pequeño logro, mientras que los míos pasaban desapercibidos. Se esperaba que yo fuera agradecida, callada, que ocupara el menor espacio posible. Ellos creían que yo me quedaba porque no tenía a dónde ir. La verdad es que me quedaba porque estaba esperando el momento adecuado. De niña, el desequilibrio era constante pero nunca dicho en voz alta. Brooke recibió un fondo fiduciario para la universidad. Yo pagué la mía trabajando de noche en un supermercado para cubrir la matrícula. Las calificaciones de Brooke eran celebradas. Las mías recibían un asentimiento, si acaso. En las reuniones familiares, siempre me sentaban en la orilla de las fotos, como un pensamiento olvidado. Algo que a alguien se le olvidó recortar. Mi madre decía cosas como: Brooke tiene más presión. Necesita más apoyo. Como si la presión fuera algo que solo ciertas personas tenían derecho a sentir. Cuando mi padre biológico murió, yo tenía 22 años. Conduje 4 horas hasta el funeral sola. Nadie se ofreció a acompañarme. Nadie me preguntó cómo estaba. Me quedé junto a su tumba bajo la lluvia y entendí que siempre había estado sola en esta familia. Solo que no lo quería admitir. La única persona que me trató como si realmente perteneciera fue mi abuela, Evelyn. Era la madre de mi mamá, pero jamás tuvo favoritos. Cuando la visitaba, preparaba té y me hacía preguntas reales, no de compromiso. Preguntas de verdad. Quería saber qué estaba leyendo, qué pensaba, qué soñaba cuando me permitía soñar. Recordaba detalles. Escuchaba. Me veía. 6 meses antes de Acción de Gracias, la abuela Evelyn falleció. Estaba en el trabajo cuando recibí la llamada. Salí a mitad de una declaración y manejé directo al hospital. Pero llegué tarde. Ya se había ido. Lo único que quedaba era un sobresellado con mi nombre y una nota escrita a mano en el exterior. No abrir hasta que sea el momento adecuado. No lo abrí. Aún no. No estaba lista. En el funeral, Brooke me arrinconó junto al libro de visitas. Sus ojos estaban rojos, pero no de llorar, de enojo. ¿Por qué te habría dejado la abuela algo a ti? Siseó. Ni siquiera eres de sangre. No respondí. Solo sostuve el sobre contra mi pecho y me fui. Esa noche, mi madre me llevó aparte en la cocina. Su voz era baja, pero afilada. Lo que te haya dejado, le pertenece a la familia. Tienes que entregarlo. La miré por un largo momento. Tiene mi nombre. Eso no importa, dijo. No tienes derecho a nada. Me fui sin decir otra palabra. Llevé el sobre a casa y lo guardé en el cajón de mi buró. No lo abrí, pero pensé en él todos los días.
En las semanas siguientes, la familia empezó a aislarme. Primero fueron los chats grupales, luego las cenas de los domingos, luego los planes para las fiestas. No me dijeron cuál sería el menú de acción de gracias ni me pidieron que llevara un platillo. Me enteré de los detalles por Eric, que vio un mensaje reenviado de uno de mis primos. Me di cuenta de lo que estaban haciendo. Me estaban borrando antes de que se resolviera la herencia. Brooke no se quedó en silencio. Inició una campaña. Le dijo a la familia extendida que yo me había aprovechado de la abuela en sus últimos meses, que la había manipulado, que solo la visitaba porque quería algo de ella. Primos que conocí toda mi vida dejaron de responder mis llamadas. Mi tío publicó en redes algo sobre gente que solo aparece cuando hay dinero de por medio. No usó mi nombre, pero todos sabían a quién se refería. Quise defenderme. Quise gritar que nunca le pedí nada a la abuela. Que la visitaba porque la quería, no porque esperaba una recompensa. Pero nadie quería escuchar. La historia ya estaba escrita, y yo no era quien sostenía la pluma. Luego mi madre llamó. Su voz era calmada, pero definitiva. Hemos decidido impugnar lo que sea que tu abuela te haya dejado. Sentí la garganta cerrarse. ¿En qué se basan? No estaba en su sano juicio, dijo. Manipulaste a una mujer moribunda. Eso piensa Brooke. Y yo estoy de acuerdo. ¿Siquiera leyeron el testamento? No lo necesitamos, dijo. Sabemos que es lo correcto. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Días después recibí una llamada de un hombre llamado Daniel. Era el abogado que había manejado la herencia de mi abuela. Su voz era profesional, pero amable, y fue directo al punto. Tu hermana ha sido muy insistente, dijo. Me ha contactado varias veces intentando obtener información sobre el sobresellado. Incluso insinuó que pudiste haber falsificado algo. Sentí el estómago hundirse. ¿Qué le dijiste? La verdad, respondió. Que sigo los deseos de mi clienta, no la política familiar. Esa noche, finalmente abrí el sobre. Dentro había dos cosas, una carta escrita a mano por la abuela y un segundo documento, más antiguo, fechado décadas atrás. La carta era breve. Fuiste la única que me visitó sin pedir nada. Mereces conocer la verdad. Desdoblé el segundo documento y lo leí despacio. Me temblaban las manos cuando terminé. Lo leí de nuevo para asegurarme de entender. No le dije a Eric lo que decía. No se lo dije a nadie. Pero a la mañana siguiente, llamé a Daniel. Necesito que vengas a la cena de acción de gracias, dije. Hubo una pausa. ¿Estás segura? Sí, esto lo va a cambiar todo, dijo. Ellos ya se encargaron de eso. En los días previos al Día de Acción de Gracias, Eric notó que algo había cambiado en mí. Dijo que estaba demasiado tranquila, demasiado quieta, como si estuviera conteniendo el aliento antes de un salto. Una noche, ya tarde, me preguntó. ¿Qué estás planeando? Lo miré y respondí. No estoy planeando nada. Solo estoy cansada de tener miedo. La semana antes del festejo, Brooke envió un mensaje grupal a la familia. Tenemos que hablar del comportamiento de Rachel. A mí no me incluyeron, pero Eric lo vio. Tomó una captura de pantalla y me la enseñó. La miré por un buen rato, luego asentí y le devolví el teléfono. No tenía que decir nada. El sobre ya lo había dicho por mí. Cuando sonó el timbre esa noche de acción de gracias, fui la única que no se sobresaltó. Daniel entró por la puerta principal con un traje oscuro y un portafolio en la mano. Su expresión era indescifrable, profesional. No sonrió, no hizo conversación, simplemente entró al comedor y se paró al borde de la mesa. La cara de Brooke se torció. ¿Quién demonios eres tú? Soy el abogado que representa la herencia de Evelyn Porter, dijo. Me pidieron entregar algo en persona. Mi madre se levantó lentamente. Nosotras no solicitamos a ningún abogado. No, ustedes no, respondió Daniel. Pero la beneficiaria legítima sí. Puso su portafolio sobre la mesa y lo abrió. Adentro había una sola carpeta. La sacó y la colocó justo en el centro de la mesa, entre el pavó y la salsa de arándano. Brooke soltó una risa corta. Sea lo que sea que la abuela le dejó a Rachel, lo vamos a impugnar. No estaba en condiciones mentales. Daniel no pestañeó. En realidad, su abuela estaba perfectamente lúcida. Además, dejó algo notarizado hace 34 años que quizá quieran ver. Abrió la carpeta. Dentro había dos documentos,
un acta de nacimiento y una carta. El acta de nacimiento listaba a Evelyn Porter como la madre biológica, y el nombre de la niña era el mío. La carta lo explicaba todo. Evelyn había quedado embarazada muy joven. Le dio a la bebé a su propia hija para que la criara como suya. Esa hija era mi madre. Y la bebé era yo. Yo no era la extraña. Era la heredera directa de Evelyn. La cara de Brooke se puso pálida. Miró a mi madre, luego a mí, y después de nuevo al documento como si pudiera incendiarse. La voz de mi madre tembló. Eso no es posible. Es una mentira. Daniel negó con la cabeza. Hay ADN archivado. Su madre ordenó la prueba antes de fallecer. Es irrefutable. Me levanté despacio. Mis piernas se sentían raras, como si estuviera caminando sobre algo inestable. Pero mi voz no tembló. Se pasaron toda la vida diciéndome que yo no era parte de la familia, dije. Resulta que era más familia que cualquiera de ustedes. Brooke golpeó la mesa con la mano. Esto no significa nada. Vamos a pelearlo. Daniel cerró la carpeta. Pueden intentarlo, pero la herencia ya fue transferida. Desde la semana pasada, Rachel es dueña de esta casa. El cuarto quedó en silencio. Me giré hacia mi madre. Su rostro estaba gris. Tenía los labios apretados, casi desaparecidos. Tú ya lo sabías, ¿verdad? No contestó. Asentí lentamente. Siempre me pregunté por qué me odiabas. Ahora lo sé. No me odiabas porque no fuera tu hija. Me odiabas porque te recordaba que tú tampoco eras la de ella. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla. Eric ya estaba de pie, con las llaves del carro en la mano. En la puerta, me volteé por última vez. Son bienvenidos a quedarse para las fiestas, dije. Pero esta ahora es mi casa, y ustedes son los invitados. Eric y yo manejamos a casa en silencio. El aire de la noche era frío y la carretera se extendía frente a nosotros como algo que por fin se estaba abriendo. No hablé por un buen rato. Solo me quedé allí, dejando que el peso de la noche cayera. Cuando entramos a la cochera, finalmente exhalé. Una exhalación profunda, completa, como si hubiera estado reteniendo ese aire durante 38 años. Pensé en mi abuela, en las visitas silenciosas, el té, las historias. La forma en que siempre me miró como si importara, incluso cuando nadie más lo hacía. Ella nunca me pidió nada, nunca me hizo demostrar nada. Solo me vio. Y al final, me dio lo único que realmente importaba, la verdad. Las semanas siguientes fueron un caos. Brooke intentó impugnar la herencia. Sus abogados mandaron cartas, presentaron mociones, hicieron amenazas, pero Daniel tenía razón. La documentación era perfecta. El ADN era concluyente. El caso se cerró antes de llegar a la corte. Mi madre llamó una vez. Vi su nombre en la pantalla y dejé que sonara hasta que se detuvo. Meses después, recibí una carta de uno de mis primos. Era corta, solo unas líneas. No sabía. Lo siento. Me quedé con esa carta un buen rato. Luego respondí. Gracias. Eso significa más de lo que imaginas. Me quedé con la casa, pero no me mudé a ella. En cambio, la doné a un refugio local para mujeres. Un lugar para personas a quienes les han hecho sentir que no pertenecen. Un lugar donde alguien, por fin, pueda sentirse visto. A la abuela le habría gustado eso. Conservé su foto en mi buró. A veces la miro antes de dormir. Su rostro es tranquilo, como si siempre hubiera sabido en lo que me convertiría, incluso antes de que yo lo supiera. Ya no espero permiso. Ya no me siento en la orilla de la foto. Ya no me hago pequeña para que otros estén cómodos. Por fin dejé de esperar para pertenecer. La familia no siempre es la sangre. A veces es la única persona que te ve cuando todos los demás voltean la mirada.